Tu palabra Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: no olvidemos las hazañas del Señor. Todos: no olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Todos: no olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, los buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. Todos: no olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. Todos: no olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lástima de ellos. Les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. Todos: no olvidemos las hazañas del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy celebramos en Estados Unidos la exaltación de la cruz, que en muchos países latinoamericanos la celebran el 3 de mayo. ¿Sí? ¿Se acuerda la cruz de mayo? Bueno, en estos países algunos todavía la celebran, pero nosotros en este país y en Europa se celebra hoy 14 de septiembre. Y este día vamos a ver qué es la cruz. Yo creo que buscamos en la Biblia el sentido de la cruz y sabemos que es detestable. ¿Por qué? Porque los que morían en la cruz eran los malhechores. Y Jesús muere en la cruz. Por eso que uno lee en la Biblia cuando dice que la cruz es escándalo para los judíos. Y eso es verdad. Morir en la cruz no era algo bueno. Era morir como uno más de los fugitivos en el tiempo de Jesús. Pero ¿qué quiero decir hoy en este día de la cruz? Más la parte histórica, que consiguieron pedazos de la cruz, la mamá de Constantino. Pero la verdad es, ¿qué es la cruz? Jesús decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Creo que algo tenemos que decir nosotros este día, que todos tenemos una cruz. El sentido de la cruz, de ver a Jesús muerto en la cruz, es que de morir por nosotros como fugitivo que no era. Creo que es la parte más hermosa de sentir el amor, cuando realmente damos todo por una persona. El significado de la cruz es que todos pasamos por ella, porque todos vamos a tener problemas. No hay forma de negarla. Usted y yo no podemos negar una cruz. Alguien me decía a mí que la cruz es aquella que a veces la tenemos porque me casé o porque alguna situación en la vida. Yo estoy de acuerdo con algunos padrecitos que dicen que la cruz tiene que dar frutos. Una cruz que no da frutos, esa cruz no es cruz. Yo le voy a hacer un ejemplo. Supongamos un matrimonio. Se pelea todo el tiempo. Uno pelea más que el otro. Se mantienen difíciles en esa casa. Tú le preguntas a la señora o el señor y dice, es la cruz que me tocó. Yo a veces pregunto a las personas, ¿qué es la cruz para ellos? Porque uno de los mensajes más hermosos para mí es cuando la cruz tiene un sentido en mi vida. Ejemplo, cuando yo tengo una situación en la vida y tengo una enfermedad, puede ser en ese momento estoy pasando un momento difícil y yo le digo a las personas que cuando estamos muy enfermas debemos ver la cruz porque hay alguien que se parece a nosotros en ese momento. Pero hay que estar claro en que de la cruz Jesús pasó a la resurrección, es decir, que la cruz dio frutos. Quiere decir que si yo estoy enfermo y estoy pasando por un momento difícil, ¿cuál sería el fruto de esa cruz? Pues la elevo. Oro por aquellos que no conocen a Dios. Oro por mis pecados. Entonces le doy frutos a esa cruz. Ahora, si yo estoy casado y tengo un esposo o una esposa violenta que me ha maltratado verbalmente, yo quiero que hagamos esta pregunta. ¿Dónde está el fruto de esa cruz? Porque si yo en ese momento determinado tengo una esposa violenta o un esposo violento y mis hijos tienen que pasar por esto, esa cruz no da frutos. Pues yo tengo que hacer algo porque eso no es cruz.
También le decía a una persona hace poco, le decía, las decisiones malas no son la cruz. Son decisiones que yo tomé en el pasado y que ahora en el presente estoy pasándola mal por esas decisiones que yo hice. No es culpa de nadie. Vamos a los matrimonios de nuevo. Me casé con el que no era. No vi bien con quien me estaba casando. Y digo yo ahora, ¿esta es mi cruz? No, señora. Esa cruz no es cruz. ¿Que llegó a ser su cruz ahora? Puede ser. Pero esa cruz fue adoptada por usted cuando no tomó la decisión que requería en ese momento. El trabajo que tengo, gano muy bien, pero no me da tiempo para nada. Mi esposa dice que es la cruz que lleva porque mi esposo nunca está en casa. Pues esa no es cruz. Es una decisión que él tomó. Usted creo que este día que celebramos la exaltación de la cruz, quizás revisar nuestra vida. Hay momentos que sí es cruz, pero acuérdate que toda cruz tiene que dar frutos. Pues entonces no es cruz. El sufrimiento de la pobreza extrema, que no puedo hacer nada, que me falta todo, quizás es cruz. ¿Cuál es el fruto de eso? Que yo le pido a Dios que me ayude y que entrego toda mi vida por la familia que tengo que ayudar. Entonces tenemos que ver esa parte. Bueno, entonces yo en este día que realizamos la exaltación de la cruz, yo te pido que la levantes con alegría, porque hay uno que murió por usted y por mí, por amor. No es tanto el hecho de la cruz como tal, sino quién murió en la cruz. ¿Qué significa para nosotros ese Dios que tanto nos amó? Y que me gusta lo que dice aquí San Juan, que es hermoso. Y quiero terminar con eso el día de hoy, donde dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Quiere decir que sufrió por usted y por mí. Nos enseñó que nosotros, en cualquier forma, tenemos que buscarlo en la cruz, porque un día nos va a tocar. Y ese día tenemos que tener ese Jesús muy adentro de nosotros y verlo a Él, verlo a Él. Bueno, pidamos al Señor entonces y continuemos con la Santa Misa, pidiendo al Señor que nos ayude a levantar la cruz. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.